Bueno, buenas noches para todos. Espero que se encuentren bien. El día de hoy damos inicio a la guía número 3 que corresponde para el mes de septiembre de la clase de Ciencias Sociales. Hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Pues nos habla en la guía, lo podemos encontrar en la página 2, que dice que los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos y estos derechos se rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Estos derechos humanos los podemos encontrar en la Constitución Política de Colombia de 1991. Ahí podemos encontrar todos los derechos. Además, hablamos de una Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dice que esto se dio en 1948 en París. Dice que recoge en sus 30 artículos los derechos humanos considerados básicos. Bueno, entonces, cuando hablamos de los derechos humanos, hace referencia a que estos derechos son inherentes. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los seres humanos, sin distinción de nacionalidad, de sexo, de religión, de etnia, ni otro tipo de condición, todos tenemos los mismos derechos, sin importar si somos de otro país, si somos de otra religión. También los derechos humanos son universales porque pertenecen a todos los hombres, a las mujeres, a los niños, a todos por igual, en todo tiempo y en todo lugar. Entonces, se encuentran de manera innata, o sea, desde que nacemos, nacemos con derechos. También nos dice que los derechos son inalienables. Dice que no pueden ser negociados ni pueden ser sacrificados. El Estado no nos puede pedir que sacrifiquemos un derecho humano para poder tener acceso a otro. Aquí nos da un ejemplo que dice sacrificar el derecho a la educación para tener un derecho a un trabajo digno. Bueno, cuando hablamos de los derechos humanos, también estamos hablando de que los derechos se dividen en tres. Derechos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Entonces, eso lo podemos encontrar en la página 2 de la guía. Entonces habla de que los derechos de primera generación son los llamados derechos civiles y políticos. Estos comprenden el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad individual, a la libertad de expresión, al derecho de reunión, el derecho de la igualdad, entre otros. Los derechos de segunda generación son los derechos sociales. Garantizan que las personas tengan una vida digna. Un ejemplo es el derecho a disfrutar de servicios que protejan su salud, el derecho a recibir la educación o a tener trabajo, entre otros. El derecho de tercera generación son los derechos del pueblo, son los derechos colectivos. Fueron establecidos para garantizar el desarrollo de todos los pueblos del planeta, la preservación de la vida en la tierra y la paz mundial. Aquí podemos observar los derechos de primera generación surgen en el siglo XVIII. Más que todo se dio cuando estaba la Revolución Francesa. Entonces aquí podemos observar el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la libre expresión, el derecho a tener un juicio justo, el derecho a circular libremente. Bueno, los derechos de segunda generación surgen en el siglo XX. O sea, aquí observamos el derecho a la salud, el derecho al trabajo en condiciones justas y dignas, el derecho a un salario justo, el derecho a vacaciones,
el derecho al sindicato, al derecho a poder realizar marchas, el derecho a la opinión y los derechos de tercera generación aparecieron en la época moderna, o sea, en esta época. Entonces aquí podemos observar el salario, la diversidad cultural, el derecho a la paz, el derecho a la tecnología, el derecho al medio ambiente, el derecho a conservar los espacios públicos, el derecho a disfrutar de una vida digna y de no ser visto como, bueno, no debe ser visto como una utopía, no debe ser visto como algo que no se puede realizar. Dentro de los derechos humanos, también los podemos clasificar en derechos fundamentales. Entonces, dentro de los derechos fundamentales, como ya lo habíamos visto anteriormente, está el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad e igualdad ante la ley, a la personalidad jurídica, a la intimidad, al desarrollo de la personalidad, a la no esclavitud, a la libertad de conciencia, libertad de cultos, libertad de expresión, la honra, la paz, el derecho a la petición, a la circulación y residencia, derecho al trabajo, a escoger profesión u ocupación, a la enseñanza, a la libertad personal, al debido proceso, al habeas corpus. Ahorita más adelante vamos a ver qué significa. A dos instancias, no autodiscriminación, al no destierro, a la extradición, al asilo, a la reunión, a la sindicalización y a la participación. Esto lo que podemos encontrar, como ya les había mencionado, en la Constitución Política de Colombia, a partir del artículo 11, podemos encontrar los derechos fundamentales hasta el artículo 41. Ya en adelante pasamos a los derechos sociales, económicos y culturales, que son a partir del artículo 42. Entonces, en el artículo 42 nos habla de la familia, tenemos derecho a conformar una familia. El artículo 43 dice que la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. En el artículo 44 nos habla de que son derechos fundamentales de los niños la vida, la educación, la alimentación, a un nombre, a una nacionalidad. El artículo 45 nos habla de que el adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El artículo 46 nos habla de que el Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad. El artículo 47 nos habla de que el Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. El artículo 48 nos habla de la seguridad social, que es un servicio público, la salud. El artículo 49, la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. El artículo 50 nos habla de que todo niño menor de 1 año que no esté cubierto por algún tipo de protección o de seguridad social tendrá derecho a recibir atención gratuita. El artículo 51 nos habla de que todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna. El 52 nos habla de que el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica y el deporte. El artículo 53 nos habla de principios mínimos fundamentales del trabajador. Los principios mínimos, pues, es a la salud, a un salario justo, a las vacaciones. El artículo 54 dice, es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación
y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El artículo 55 nos habla de que se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales con las excepciones que señale la ley. El artículo 56 nos habla de que se garantiza el derecho de huelga. El 57. La ley podrá establecer los estímulos y los medios para que los trabajadores participen en la gestión de empresas. El artículo 58 habla de se garantiza la propiedad privada. El artículo 59 nos habla de que en caso de guerra y solo para atender a sus requerimientos, la necesidad de una expropiación podría ser decretada por el gobierno nacional. El artículo 61 nos habla de que el Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. El artículo 62 nos habla de que el destino de las donaciones o testamentarios hechas conforme a la ley podrán tener fines de interés social. El 63 nos habla de los bienes de uso público como los parques, las tierras comunales y demás bienes que determine la ley son inalienables. El artículo 64 dice que es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios. El artículo 65 nos habla de la producción de alimentos, sé que gozará de la especial protección del Estado. El 66 nos habla de las disposiciones que se dicten en materia crediticia podrán reglamentar las condiciones especiales del crédito agropecuario. El artículo 67 dice que la educación es un derecho de la persona y un servicio público. El artículo 68 dice que los particulares podrán fundar establecimientos educativos. El 69 dice que se garantiza la autonomía universitaria. El 70, el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura. El 71 dice que la búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. El 72 dice que el patrimonio cultural de la nación está bajo la protección del Estado. El 73 dice que la actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad. El artículo 74 nos dice que todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos. El 75 nos dice que el espectro electromagnético es un bien público, inalienable e imprescriptible, sujeto a la gestión y control del Estado. El 76 nos dice que la intervención estatal utilizado para los servicios de televisión estará a cargo de un organismo de derecho público. Y el 77, que es el último, dice la dirección de la política que en material de televisión determine la ley de las libertades consagradas en esta Constitución estará a cargo del organismo mencionado. Y por último, encontramos los derechos colectivos y del ambiente. Estos derechos, en el artículo 79, habla de que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. El 80, el Estado debe prevenir y controlar los factores del deterioro ambiental. Ya estos últimos derechos hacen referencia a todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, con el espacio y la cultura, para tenerlo en cuenta. Y así ya pasamos a la actividad número 1. Entonces la actividad número 1 la encontramos en la página 3. O sea, ahí nos dice, define a partir de los siguientes casos, A, B y C. Entonces, aquí nos están pidiendo, ¿qué derechos son vulnerados en cada una de las situaciones planteadas? Esta sería la primera. Y la segunda sería, ¿a qué generación de derechos pertenece cada uno de los casos? Entonces vamos a mirar el caso número 1. Dice, caso A.
La empresa Walmart reconoció ante la comunidad su responsabilidad por violaciones al medio ambiente, al demostrarse que empleados suyos vertían grandes cantidades como hexavalente. Esto hace referencia a un compuesto altamente cancerígeno en los desagües. Bueno, entonces, aquí nos están pidiendo qué derechos son vulnerados. Entonces, aquí vamos a mirar. eh, Uno de los derechos que es vulnerado es el derecho al medio ambiente. El derecho al medio ambiente. Y otro podría ser al desarrollo que permita una vida digna. Bueno, esta sería la primera. Y la segunda nos dice, ¿a qué generación de derechos pertenece? Entonces, eh, pertenece a la tercera generación. Listo, entonces así nos quedaría la respuesta del caso A. Pasamos al caso B. Dice, caso B, una anciana jubilada fue asesinada en su domicilio. Según los informes policiales, se produjo la muerte por estrangulamiento y golpes en el cráneo. De su domicilio fueron sustraídos el dinero de la jubilación, artefactos domésticos y joyas varias. Su nieta de 15 años fue llevada como rehén en el auto de los delincuentes para asegurarse la huida. Luego fue abandonada en las afueras de la ciudad. Entonces, aquí nos dice qué derechos están vulnerando. Entonces, la respuesta es principalmente el derecho a la vida. Eso lo encontramos dentro de los derechos fundamentales. Derecho a la vida. También el derecho a la libertad, porque habla de que a la nieta se la llevaron. Entonces, derecho a la libertad. Listo. Y estos pertenecen a la primera generación. Estamos hablando de derechos fundamentales. Así nos quedaría la respuesta del caso B. Pasamos al caso C. Dice, la empresa Pluma no abona los salarios establecidos por la ley, ni registra su personal a la seguridad social. A su vez, los trabajadores son despedidos cuando pretenden agremiarse y disponer las medidas en defensa de sus derechos. Entonces, la respuesta es el derecho a condiciones dignas de trabajo, el derecho a un salario justo, también el derecho a la sindicalización. Y también el derecho a la huelga.
Y estos pertenecen a la segunda generación. ¿Listo? Bueno, entonces, esta es la actividad número 1. Pasamos a la actividad número 2. Bueno, dice la actividad número 2. Sí. Organiza en el siguiente cuadro los derechos abajo expuestos. El derecho a tener limpios los parques y zonas públicas, derecho a pensar diferente, derechos especiales para los niños, los ancianos y la mujer, derecho a ser tratado en igualdad de condiciones, derecho a la seguridad social, derecho a la buena calidad de los alimentos, derecho a gozar de un ambiente sano y adecuado, derecho a conservar la vida en condiciones dignas, derecho a la intimidad e integridad de las personas, derecho al acceso a servicios públicos, derecho a participar en la vida cultural. Entonces aquí nos dice que debemos organizar. Entonces, dentro de los derechos fundamentales, pues, vamos a poner el primero, dice, derecho a tener limpios los parques y zonas públicas. Entonces, ese pertenece a los derechos colectivos. Entonces, aquí ponemos derecho a tener limpios los parques. Bueno, ustedes escriben el resto. El siguiente dice derecho a pensar diferente. Entonces, derecho a pensar diferente lo ponemos en derechos fundamentales. Siguiente dice derechos especiales para los niños, los ancianos y la mujer. También lo ponemos en derechos fundamentales. Siguiente nos dice derecho a ser tratado en igualdad de condiciones. Bueno, sigue derecho a la seguridad social. Ese pertenece al 2. Derecho a la seguridad social. Sigue derecho a la buena calidad de los alimentos. También lo escribimos aquí. A la buena calidad de los alimentos. Luego sigue derecho a gozar de un ambiente sano y adecuado. Lo escribimos acá en el 3. Gozar de un ambiente sano. Ustedes lo completan.
cargar. Derecho a gozar de un ambiente sano. ¿Sí le funciona bien? ¿Sí? ¿Está bien? Pues, bueno, entonces continuamos con derecho a conservar la vida en condiciones dignas. Ese pertenece a los derechos fundamentales. Nos quedan 10 minutos de clase, entonces cuando se nos acabe la clase, esperamos 5 minuticos, descansamos 5 minutos y luego nos volvemos a conectar cuando ya se termine, ¿vale? Bueno, señora. Entonces, vamos en derecho a conservar la vida en condiciones dignas. Ese pertenece a derechos fundamentales. Vamos a ver. Suele un poquito. Bueno, seguimos con derecho a la intimidad e integridad de las personas. Ese pertenece también al 1. Lo voy a hacer por aquí. Ahorita, de todas maneras, al finalizar, les hago aquí al frente más bien, porque acá ya no me cae. Entonces dice, derecho al acceso a servicios públicos, que su prestación sea eficiente y oportuna, pertenece al 3, al derecho colectivo. Y el último dice derecho a participar en la vida cultural, pertenece al 2. Entonces, venga, les pongo acá. Aquí al frente le voy a poner derecho a tener limpios los parques y zonas públicas. 3. Derecho a pensar diferente. 1. Derechos especiales. 1 también. Derecho a ser tratado en igualdad de condiciones. 1. Derecho a la seguridad social. 2. Derecho a gozar de un ambiente sano. Calidad de los alimentos. 2. Ambiente sano. 3. Condiciones dignas. 1. Integridad. 1 también. Esta es 3. Y el último es 2. Entonces yo los enumeré 1, 2 y 3. Entonces, derechos fundamentales sería el 1, derechos sociales, económicos y culturales sería el 2 y el último, derechos colectivos y el ambiente sería el 3. Entonces, cuando pase a la siguiente diapositiva, esto se borra. Espero que lo hayan copiado. Continuamos. Bueno, ya pasamos a la página, esto lo encontramos en la página 4. Nos habla de los mecanismos de protección de los derechos humanos. Entonces dice que los mecanismos de protección de los derechos humanos son acciones administrativas y judiciales que permiten el respeto y garantía de los derechos humanos, cuando no es posible alcanzarlos con un simple reconocimiento normativo. Eso lo podemos encontrar amparado ante la Constitución Política de Colombia. Entonces,
Dentro de los primeros que podemos encontrar, de compartir un momentico y les voy a compartir otras diapositivas donde ya las tengo separadas. Bueno, entonces dentro de los mecanismos podemos encontrar la acción de tutela. Esta acción de tutela dice que protege los derechos fundamentales. Está en la página 4. Dice que la acción de tutela faculta a cualquier persona para acudir ante un juez de la República de Colombia en cualquier momento o lugar. Esto con el fin de buscar un pronunciamiento que proteja el derecho fundamental vulnerado o amenazado. Entonces, aquí nos habla de que cualquier persona puede poner una acción de tutela si le están vulnerando algún tipo de derecho. Un ejemplo de esto puede ser el derecho a la educación. Que ustedes vayan a un colegio y que le digan en este colegio que no hay cupo. Entonces ustedes pueden ir a hablar primero a la Secretaría de Educación, pero si la Secretaría de Educación en su momento no les puede dar solución, entonces lo que procede es interponer una acción de tutela ante la Secretaría de Educación para que le den respuesta del por qué el motivo no le pueden dar el cupo. Esto es un ejemplo, ¿no? Pueden haber muchos tipos de acción de tutela. Pero entonces eso como lo habla aquí, lo podemos interponer nosotros. Bueno, entonces esto no. Bueno, entonces aquí vamos a seguir con el segundo mecanismo de protección, es el habeas corpus. Este protege el derecho a la libertad. Dice que es un derecho fundamental y a la vez una acción constitucional para la protección del derecho a la libertad individual. Dice que procede cuando alguien es capturado y se le han violado las garantías constitucionales o legales o cuando se prolonga ilícitamente la privación de la libertad. Entonces aquí está hablando de que todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Acá cuando a veces se les hace, van a capturar a alguien, no le leen sus derechos, entonces esta persona puede alegar con su abogado de que su captura no le leyeron los derechos. Entonces aquí puede poner un habeas corpus. Continuamos con el habeas data. El habeas data dice que además de ser un derecho fundamental, protege el derecho al buen nombre y a sacar a la persona de bases de datos de deudores. Está hablando cuando las personas a veces no pagan a tiempo y cuando ya se ponen al día, no, los de data crédito no los bajan de las centrales de riesgo. Entonces, aquí nosotros podemos interponer una habeas data para que por favor ya hemos pagado, ya hemos cumplido con nuestra deuda, ya nos pueden dar, se podría decir nuestro data crédito, ya no lo podrían liberar pues, de deudor moroso. Dice que como el derecho a la intimidad, a la honra y al buen nombre. Es que la Corte Constitucional lo defiende como la facultad que tienen las personas de conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan registrado sobre ellas en los bancos. También nosotros tenemos derecho a que nos digan en qué banco o en dónde estamos reportados. Bueno, entonces continuamos con qué es acción de cumplimiento. Entonces dice que la acción de cumplimiento sirve para hacer cumplir el fallo de una ley. Dice que consiste en la facultad que tiene toda persona de solicitarle a un juez que ordene que se cumpla una ley, una sentencia o un acto administrativo por la autoridad competente. ¿Para qué sirve esta acción de cumplimiento? Dice que es para proteger el orden jurídico existente y hacer efectiva la ejecución de las leyes y de los actos administrativos. Seguidamente
pasamos a qué es una acción de grupo. Dice que es un mecanismo que nos permite a un número de personas acudir a las autoridades judiciales para obtener un reconocimiento y el pago de una indemnización de perjurios cuando bajo una misma causa sufrieron perjurios individuales. Bueno, yo creo que el tiempo ya se va a acabar, entonces recuerden, descansamos 5 minutos y nos volvemos a conectar. Creo que son las 7, a las 7:40 ya se acaba el tiempo. A las 7:45 nos volvemos a conectar. ¿Listo? Ok, no hay nota. Listo, bueno, entonces nos vemos dentro de 5 minuticos.